Pues muy buenas tardes a todos. Estamos a unos minutos de comenzar nuestro conversatorio Estrategias de litigio para las medidas cautelares, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. Nuestros ponentes, el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega y el maestro Samuel Ibarra Vargas, ya se encuentran en sala. En unos minutos más, comenzamos. Posgrado implementa la modalidad virtual, pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020, hemos impartido 332 sesiones virtuales, 2.656 horas de capacitación. Al día de hoy, más de 8.300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Contáctanos para mayor información. 5611-712758. Informes @cposgrado.edu.mx. Estudia el tiempo que quieras en el momento que mejor desees. Estudia en CEP Virtual y alcanza tu desarrollo profesional. Te invitamos a cursar con nosotros Maestría en Género, Derecho y Proceso Penal. Inicio 12 de octubre. Solicita informes en nuestra página web www.cposgrado.edu.mx o a través de nuestro Facebook oficial Posgrado CEP Nacional. Inscríbete ahora y aprovecha la beca que tenemos para ti. Estudia el tiempo que quieras en el momento que mejor desees. Estudia en CEP Virtual y alcanza tu desarrollo profesional. Te invitamos a cursar con nosotros Maestría en Función del Policía en el Procedimiento Penal Acusatorio. Estudia el tiempo que quieras en el momento que mejor desees. Estudia en CEP Virtual y alcanza tu desarrollo profesional. Te invitamos a cursar con nosotros Maestría en Derecho Procesal Militar en el Procedimiento Penal Acusatorio. Inicio 19 de octubre. Pues muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio Estrategias de litigio para las medidas cautelares. Sean ustedes bienvenidos. Conozcamos a nuestros ponentes de renombre del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Él es licenciado en Derecho y maestro en Alta Dirección por la Universidad Anáhuac. Realizó estudios de especialidad en investigación científica del delito en la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia, en Estados Unidos. Cuenta con certificaciones internacionales en Sistema Penal Acusatorio por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con sede en Santiago de Chile, y por el Institute for Criminal Defense en San Diego, California, en Estados Unidos. Es maestro en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Concluyó el doctorado en Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. Se le otorgó el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del Claustro Nacional de Doctores y del Instituto de Investigación Científica de la Seguridad del Estado mexicano.
En su experiencia laboral, laboró en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como director de formación especializada del Servicio Nacional de Carrera. Asimismo, en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la ANSETEC, por los cargos de Director General Adjunto de Capacitación, Difusión y de Normatividad. Fue comisario en la Policía Federal, titular de la Unidad de Servicios al Sistema de Justicia Penal, de la Policía Procesal y de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. También asesor en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el diseño, elaboración e implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como el informe policial homologado en el año de 2019. En su experiencia laboral es profesor en Derecho Procesal Penal en la Universidad Panamericana, en la especialidad de Sistema Acusatorio de la Escuela Libre de Derecho y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Fue designado profesor investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es coautor de las obras El Sistema Penal Acusatorio y el Juicio de Amparo, Nuevo Paradigma Policial en el Sistema Penal Acusatorio, Las Medidas Cautelares, El Tope a la Puerta Giratoria. Ha sido funcionario también en el Tribunal Superior de Justicia, como en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es socio fundador del despacho Concilia Consulting SC, consultores en seguridad, justicia y litigio penal, asesor en TotalTech en los temas de seguridad y justicia penal, así como consultor de la Embajada Británica en México en el proyecto de México ACROL para la investigación de delitos de alto impacto, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para proyecto de reingeniería a las fiscalías en México y director general de la empresa FONS, especialistas en seguridad, protección a funcionarios, análisis de riesgo y capacitación policial. También nos acompaña en esta ocasión el maestro Samuel Ibarra Vargas, abogado por la Escuela Libre de Derecho, titulado con mención honorífica. Maestro en Procuración de Justicia, habiéndose titulado con mención honorífica y con propuesta de publicación de tesis. Con más de 20 años de experiencia en materia académica y profesional, siendo coautor de los libros Derecho Penal Ambiental por Porrúa, Protección Penal del Ambiente por Ubiyús y autor del libro Delitos Ambientales Locales en México por Porrúa también, así como invitado extranjero en la obra Derecho Penal de la Empresa, publicada en Perú en el año de 2013. Coautor del artículo Evolución de las medidas cautelares en el sistema penal mexicano con el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, en la obra Medidas Cautelares, el tope a la puerta giratoria, publicado por INACIPE y Tirán Loblanche en 2018. Es investigador y conferencista en Derecho Penal, Derecho Ambiental y Derecho Genético. Ha participado como instructor para la antes PGR, así como para Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales, Tribunales de Justicia, Procuradurías Ambientales, Autoridades Ambientales y sector privado en diferentes entidades de la República. Catedrático y ponente invitado en licenciatura, especialidad, maestría y posgrado en instituciones como LD, INACIPE, ITAM, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, TEC de Monterrey y la UNAM. Designado maestro honorario de la EPET, donde coordinó el posgrado en Derecho Penal y diseñó e impartió el primer curso sobre Derecho Genético en México en el año de 2002, coordinado por ADIAT. Fue hasta noviembre de 2018 director general en la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, encargado de la Dirección General Operativa a nivel nacional, de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, creada mediante acuerdo publicado el 19 de julio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Actualmente es socio fundador de Concilia Consulting SC, firma especializada en cabildeo, consultoría y capacitación en Derecho Penal, Seguridad, Derecho Ambiental y Derecho Genético. Muy buenas tardes, doctor Cuauhtémoc Vázquez, maestro Samuel Ibarra. Los micrófonos son todos suyos. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y si me lo permite mi amigo, colega y socio, maestro Samuel Ibarra, quisiera tomarme los primeros minutos solamente para agradecerle al Centro de Estudios de Posgrado
al doctor Delgadillo, a la maestra Delgadillo por la invitación que nos hacen a participar en estos eventos y en estas jornadas académicas siempre provechosas y siempre al día para capacitar y trabajar con los alumnos que ustedes tienen a nivel nacional. La verdad es que es un gusto y un privilegio seguir tantos años con ustedes juntos y bueno, pues ahora con esta realidad desde la manera virtual y un gusto también estar compartiendo pantalla. Antes decíamos micrófonos, ahora compartiendo pantalla con mi colega, amigo y socio Samuel Ibarra, que ya lo platicará él en su momento, pero bueno, pues juntos, como nos hizo favor el maestro de presentarnos, juntos nos tocó picar piedra en el tema de las medidas cautelares en el orden federal para lograr de alguna suerte implementar primero la UMECA federal, la Unidad de Seguimiento y Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y luego trabajar en su consolidación durante los primeros años de vida de esta instancia. Samuel la orquestó, la creó, en blanco y negro arrastró el lápiz para diseñarla, junto con nuestro jefe Renato Sales Heredia, el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, y bueno, un poco más adelante me designan a mí titular de la misma. Por supuesto, Samuel Ibarra se queda como director general operativo de la UMECA, ¿quién sino él para operar todo lo que vamos a platicar ahorita con ustedes precisamente, que son las evaluaciones de riesgo procesal y cómo llevarlo a audiencia y cómo traer estas destrezas de litigio a la audiencia en el tema de medidas cautelares. Bueno, pues Samuel lo diseñó y lo trabajó y bueno, pues fue un gusto trabajar de la mano con él en estos temas. Y hoy, bueno, pues a más de un año que nos salimos del gobierno federal para estar dedicándonos a la iniciativa privada en el tema de Concilia Consulting, pues estamos dedicándonos desde la trinchera de la otra visión, desde la visión del abogado litigante, del consultor en el tema de medidas cautelares, y lo que queremos platicar con ustedes, comunidad del Centro de Estudios de Posgrado y colegas que nos acompañan en las redes virtuales, es precisamente esa experiencia que hemos tenido Samuel y un servidor en el litigio, tanto desde el punto de vista como servidores públicos para las medidas cautelares, para una evaluación de riesgo procesal como lo enmarca el Código Nacional de Procedimientos Penales desde su artículo 153, donde refiere las reglas generales de las medidas cautelares, hasta la visión del litigante como defensa de un imputado que se le pueda tratar de imponer una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva justificada, y ver cuáles son las herramientas o armas de litigio que tenemos como defensa para precisamente explicarle al juez de control por qué nuestro defenso no requiere esa cautela procesal y bien puede llevar su proceso en libertad con alguna otra de las medidas cautelares que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155. Bueno, pues no sé si Sam quisiera abordar algún otro tema de introducción para ir así platicando y hacer una plática amena en este tiempo que vamos a tener con ustedes, de alguna suerte un poco académica, relajada. Creo yo que podemos llevar así la pauta y ya posteriormente en una segunda etapa pues darle intervención al público para las dudas y preguntas que pudieran tener. No sé, Misam, adelante, si quisieras platicar algo sobre esto de introducción. Muchas gracias, mi querido Cuauhtémoc. Primero que nada, agradecerle igual al doctor Delgadillo la oportunidad de poder estar hoy conversando con ustedes. Es un honor compartir pantalla contigo, que además de ser mi amigo y mi socio, fuiste mi maestro en la maestría, y es un gusto el poder estar pues platicando también con tanta gente sobre un tema que nos apasiona, que nos ha parecido de la mayor importancia dentro del sistema penal acusatorio. Y pues ya sin más y nada más con los agradecimientos, creo que sería todo ahorita de mi parte por la parte introductoria. Entonces, mi querido Cuau, pues, paz. Bien, Misam, gracias. Gracias. Pues bueno,
entrando en materia, y si me lo permiten entonces, tomando primero la pauta, el artículo 19 de nuestra Constitución con la reforma de 2008, que dio pauta al origen del sistema penal acusatorio, precisamente enmarca nuestro tema, porque dice que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Entonces, yo lo pondría como uno de nuestros puntos a platicar el día de hoy y de los temas que vamos a estar rebotando con ustedes académicamente, junto con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, si me lo permiten leer, refiere que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, y eso es muy bueno subrayarlo, porque luego por ahí confundimos aquellas medidas de protección o providencias precautorias que puede dar el Ministerio Público en la fase de investigación o en la etapa de investigación, fase inicial, carpeta de investigación, pero no, acuérdense aquí, y subrayo, que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial y solamente por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. Este tema, estos dos puntos que aquí menciono, tanto del 19 constitucional como del 153, creo yo que son la pauta para lo que marca nuestro título de la plática, que es las destrezas de litigio en medidas cautelares. Creo yo que como abogados litigantes, tanto de la defensa, pero también coadyuvando con el Ministerio Público, o si hay colegas ministerios públicos, porque yo sé que el Centro de Estudios de Posgrado ha tenido dentro de sus filas académicas y de estudiantes a varios colegas ministerios públicos, y el maestro Samuel Ibarra y un servidor hemos tenido el orgullo de ser ministerios públicos y fiscales en la Procuraduría de la Ciudad de México por algunos años. Bueno, pues si hay aquí colegas MPs, pues también a ustedes. Esa es la pauta, ese es el quid para fijar de nuestro tema estos tres rubros que a la postre, bueno, ya platicará también Samuel un poco más adelante, se detallan en el Código Nacional de Procedimientos Penales desde los artículos 168, 169, 170, para referir precisamente el riesgo de fuga, el riesgo de obstaculización de la investigación o el riesgo de atentar contra la víctima, imputado o comunidad. Creo yo que ahí viene nuestra pauta. Y bueno, ¿cómo le hacemos ahora a los litigantes, abogados defensores, ministerios públicos, coadyuvantes en la acusación, para poder entonces enfrentar el tema de las medidas cautelares? Y lo digo por una sencilla razón. Anteriormente, con el sistema tradicional mixto inquisitorio, pues no nos enfrentábamos a este tema o lo dejábamos de largo, porque el propio 19 constitucional no refería la vinculación a proceso, sino refería el auto de formal prisión. No hablábamos de un auto de vinculación a proceso. Cuando hablábamos de un auto de formal prisión, en el 19 constitucional, pues entonces, entre otras cosas, lo que venía aparejado con el auto de formal prisión, salvo que ocurriera algo extraordinario, era que el indiciado perdía su libertad. El indiciado quedaba a disposición del juez de la causa, pero privado de su libertad. Amén, no mencionando, no había presunción de inocencia, había presunción de culpabilidad, no había debido proceso, la carga probatoria estaba de parte del indiciado, el MP, bueno, tenía un poder muy fuerte al practicar medios de prueba en la etapa de investigación, la famosa averiguación previa, que tenía un poder importante, donde no se establecían datos de prueba, sino más bien se contaba con prueba previamente preestablecida dentro de la propia averiguación previa, la fe pública, en fin.
Y bueno, aunado a toda esa carga probatoria y procesal que tenía el indiciado, pues le agregábamos el tema de que con el auto de formal prisión no había necesidad del Ministerio Público en ese tenor, en ese entonces, de abrir debate sobre medida cautelar, porque prácticamente con el auto de formal prisión, si este era el que se dictaba, pues el indiciado te corría la suerte de que llevaba su proceso privado de la libertad. Hoy no, hoy con el auto de vinculación a proceso, algunos colegas dicen que es lo mismo que el auto de formal prisión y que solamente en México lo disfrazamos, que lo dejamos igual en el 19 constitucional, de alguna suerte maquillado, cambiado algunos datos, pero que es lo mismo. Yo creo que tiene diferencias importantes. No es el foro a lo mejor para discutirlo. Ya haremos otra plática a lo mejor acá con nuestra comunidad del CEP para hablar sobre las diferencias del auto de formal prisión y el auto de vinculación a proceso. Pero sí me gustaría dejar en claro que una de las diferencias importantes del auto de vinculación a proceso, porque da pauta a nuestro tema de las medidas cautelares, tiene que ver con el estándar probatorio. Primero, que es disminuido. El estándar probatorio del auto de vinculación a proceso viene a ser un estándar disminuido al establecer que para dictar el auto de vinculación basta con que el Ministerio Público refiera datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho y la probable participación del imputado, a diferencia del auto de formal prisión en el artículo 19 antes de la reforma de 2008, que establecía datos que arroje la averiguación previa, los cuales deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Bueno, pues esa era una diferencia por sí sola abismal. Pero además otra de las diferencias importantes es la ubicación sistémica de uno y de otro auto. El auto de formal prisión cerraba la preinstrucción y abría la instrucción. El auto de vinculación a proceso no. Vamos ubicándonos en el tema. El auto de vinculación a proceso, seguimos dentro de la etapa de investigación, solo que se abre una fase complementaria que da lugar, entre otras cosas, a debatir medidas cautelares. Además de que fija la litis, además de que le da al juez de control la pauta para fijar un plazo de cierre de investigación que puede ser de no menos de 6 meses ni más, de 6 meses, perdón, no menos de 2 meses ni más de 6 meses, depende del tipo de delito y la penalidad. Y bueno, el tema de la medida cautelar da lugar a debatir medida cautelar. ¿Esto a qué va? A que la medida cautelar no va aparejada con el auto de vinculación a proceso como sí lo iba con el auto de formal prisión. Entonces, como abogados, como litigantes, tenemos que acostumbrarnos con el sistema acusatorio Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvimos que acostumbrarnos a litigar algo que antes no hacíamos, que era el tema de la cautela procesal. Antes iba junto con pegado, permítanme la expresión, nos dictaban auto de formal prisión, pues estaba dentro nuestro cliente y prácticamente, pues muchos abogados decían, ¿sabes qué? Te van a dictar auto de formal prisión, pues a ver dónde te metemos, pero te tienes que ir porque el auto de formal prisión prácticamente en más del 93%, 94% de las veces se convertía en sentencia condenatoria y además estabas privado de tu libertad con todo lo que ya platicamos, presunción de culpabilidad, en fin. Hoy no necesariamente, hay una presunción de inocencia, hay un debido proceso, hay reglas más claras, hay principios de inmediación, contradicción y hay libertad dentro del proceso y ahí viene nuestro tema de lleno. Da lugar después de la vinculación a proceso a debatir las medidas cautelares y ahí viene entonces el tema de que se pueda empezar a debatir la medida cautelar procesalmente hablando en 2 momentos. Uno, después de que el juez de control, ya en la audiencia inicial, después de que se formula la imputación y de que el imputado entiende y comprende la imputación que le está haciendo el Ministerio Público, el juez de control le pregunta al imputado si entendió y comprendió los alcances y si tiene algo más que manifestar para efecto de si requiere declarar o no. Después de esto, entonces viene el tema de si hay algo más que requerir ahí por parte del imputado que tiene derecho a que se resuelva
si el Ministerio Público solicita ahí la vinculación a proceso, bueno, pues tiene derecho el imputado a que se resuelva su situación jurídica, ya sea en ese momento o ya sea tomándose el plazo constitucional que tiene de 72 o 144 horas, el duplo, para ofrecer medios de prueba. Y ahí se abre un primer momento que puede ser para debatir el tema de las medidas cautelares, este plazo constitucional. Hay unos abogados dicen, algunos colegas dicen, no, yo por eso no me la juego y no dejo a mi cliente en ese riesgo procesal para que por lo menos esas 72 o 144 horas no esté guardado. Yo siempre entonces obligo al Ministerio Público a que resuelva en ese momento sobre la vinculación a proceso, renuncio al plazo constitucional o su duplo, y entonces mi cliente, mi defenso, por lo menos no está guardado esas 72 o 144 horas y ya gané. Por lo menos ya gané ese tiempo de que mi cliente no está privado de su libertad. Y ya luego viene el siguiente momento. Se abre el tema del alegato para la vinculación a proceso. Como ustedes bien saben, el Ministerio Público expone su teoría del caso para efecto de la vinculación a proceso, todos los datos de prueba que tiene hasta ese momento para establecer que se cometió un hecho y la participación del imputado. Se le da la pauta a la defensa para que haga lo propio. Si se decide vincular a proceso, entonces viene el segundo momento donde puede darse lugar a debatir la medida cautelar o las medidas cautelares, que es precisamente ahí. Se vincula a proceso y el juez de control va a preguntar si tienen algún otro requerimiento las partes, y generalmente ahí el Ministerio Público refiere, señoría, en efecto, requiero abrir debate sobre medida cautelar o requiero o solicito la medida cautelar tal o cual del 155 del Código Nacional o la prisión preventiva justificada, si es que no es de los delitos que tienen prisión preventiva de oficio, prisión preventiva oficiosa, aquellos delitos de alto impacto que tienen hoy prisión preventiva oficiosa. Yo me acuerdo cuando en el 19 constitucional todavía podíamos decir que eran muy concretos, muy precisos los delitos de alto impacto que tenían prisión preventiva oficiosa, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos relacionados con delincuencia organizada o cometidos con medios violentos como armas y explosivos, o aquellos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad o contra la seguridad de la nación. Bueno, pues esos tenían prisión preventiva oficiosa. Hoy se le agregan con la reforma de nuestro nuevo gobierno, ¿verdad? Que atenta, por cierto, mucho a la presunción de inocencia, al debido proceso, y yo no estoy a favor de este tema que nuestra nueva administración o nuestro nuevo gobierno quiere poner para abusar de la prisión preventiva oficiosa. No estoy de acuerdo. A lo mejor en algunos temas, como pudiera ser el acopio de armas de uso exclusivo del ejército o algunos temas de hidrocarburos, pudiese llegar a ser desde el punto de vista de política criminal en un momento dado como el que vivimos hoy en México, pudiera llegar a ser para luego retirarlo, pero no estoy de acuerdo en abrirlo como se abrió a temas incluso como de la corrupción, que eso es todo y nada. Pudiera caber de todo, y ahí Samuel es experto en tipos penales, eso, y nos los explicará más adelante, pero no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, lo que nos toca vivir es eso, y si no es esos delitos de prisión preventiva oficiosa, pues da lugar a debatir sobre la medida cautelar, y entre litigio entran las destrezas de litigio, que es a lo que nos dedicamos Samuel y yo el día de hoy, para poder darles herramientas a los abogados litigantes y poderle explicar de forma clara y precisa al juez de control por qué mi defenso no requiere cautela procesal y bien puede llevar su proceso en libertad. A mí me gustaría dejar aquí mi primera intervención en estos minutos, a reserva de luego volver a agarrar el micrófono para explicar un poco el tema del estudio de riesgo, pero aquí yo le dejo la palabra a Samuel, al maestro Samuel Ibarra, para que nos pueda explicar un poco las estrategias que él trae sobre este tema a raíz de su experiencia en la UMECA Federal. Adelante, Sam. Muchas gracias, mi querido doctor. Pues vamos entonces a ir a una presentación
muy breve en donde me gustaría compartirles 10 tips muy sencillos que ya ahorita ya nos fue adelantando un poco nuestro querido doctor Cuauhtémoc Vázquez, un avance de este tema, de qué es lo que se necesita en litigio prácticamente. Una cosa es el haber tenido la oportunidad de participar en un grupo donde se me invitó para poder planear y diseñar una UMECA, la UMECA federal, y otra cosa es la operación, y otra cosa es la litigación. Entonces, hoy pues creo que podemos decir con la experiencia desde planear hasta operar y estar experimentando en campo pues todas las cosas buenas y cosas malas que tiene un nuevo organismo cuando se echa a andar, pues creo que podemos aportarles a todos ustedes quizá algunos consejos para tener presente en la litigación sobre medidas cautelares. Uno, primero, que hemos comentado, pues no es lo mismo prisión preventiva oficiosa que delito grave, que este es un grave error en el que incurren muchas veces nuestros colegas, porque el delito grave ya no existe. Ya no se habla de delito grave en la Constitución, más que por ahí un artículo de 108 sobre responsabilidad del presidente, y que no podrá ser acusado más que por delitos graves del orden común, que quién sabe qué significa eso, y por traición a la patria. Y el otro tema es que la referencia a delito grave en caso urgente todavía subsiste, más por un error que por alguna causa específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy los delitos graves ya no existen. Sin embargo, si alguien fue bajo el viejo sistema, bajo el sistema inquisitivo mixto, fue procesado o sentenciado por un delito grave y resulta que hoy no es uno de los delitos de prisión preventiva oficiosa, existe un artículo quinto transitorio del paquete de reformas penales que se publicó apenas 2 días antes de que entrara en vigor el sistema penal acusatorio en todo el país, en donde se especifica que si antes era un delito grave y hoy no es un delito de prisión preventiva oficiosa, se podrá solicitar ante un juez el cambio de medida cautelar. Es decir, se está aplicando retroactivamente en beneficio de una persona un régimen que hoy le permitiría estar en libertad. Claro, bajo una evaluación de riesgo procesal que hace la UMECA, y claro, bajo la posibilidad de que también la defensa ofrezca cualquier tipo de prueba lícita o cualquier medio de prueba lícito, como puede ser un estudio de riesgos procesales. El siguiente tema es recordar el rol y competencia de cada parte. Y esto también es algo que desgraciadamente en la práctica se da mucho. ¿Qué le corresponde a la unidad de medidas cautelares, ya sea federal o local? Hacer una evaluación de riesgo. ¿Qué le corresponde a la defensa? Poder ofrecer cualquier prueba para defender a su cliente, a su defendido, a su defenso. Y entre estos medios de prueba, siempre y cuando sean lícitos, uno puede ser una pericial en cautela procesal. Es decir, lo que la unidad de medidas cautelares hace, que es una evaluación de riesgo, pero del otro lado, como comentaba ahorita el doctor Cuauhtémoc, se vuelve un estudio de riesgos procesales que ofrece la defensa para que el juez pueda tener una convicción equilibrada, no solamente la de una parte, que es la de gobierno, que solicita la fiscalía o en ocasiones lo solicita directamente el juez, el juez de control. ¿Qué sucede entonces cuando se sale de su rol cada parte? Bueno, pues evidentemente la UMECA solamente puede emitir una evaluación de riesgos procesales y la defensa puede ofrecer cualquier prueba que sea lícita, cualquier medio de prueba que sea lícito. Pero por otra parte, la fiscalía, llámesele una Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, normalmente cuando están en audiencias de medidas cautelares o cuando se da lugar a esta audiencia de medidas cautelares, es porque ellos piden que se aplique la prisión preventiva a una determinada persona, lo cual, si no tienen la evaluación de riesgos procesales, y esto es bien importante que lo tengan presente, es ilícito, porque el Ministerio Público no tiene atribuciones para emitir opiniones en materia de medidas cautelares ni de cautela procesal. No las tiene el Ministerio Público. Y muchas veces, cuando no tienen una evaluación de riesgos de la unidad de medidas cautelares, lo que hacen es decir que la persona podrá fugarse porque tiene su domicilio
en una ciudad o en una entidad federativa distinta a aquella en la que se va a llevar su proceso penal o se está llevando su proceso penal, lo cual técnicamente no es posible que lo haga, porque hay que recordar que las autoridades solamente pueden hacer aquello que está expresamente permitido. Y la Fiscalía General de la República ni las fiscalías estatales tienen atribuciones para emitir opiniones en materia de cautela procesal ni de medidas cautelares. Son expertos en la Procuración de Justicia en investigación de delitos, no en riesgos procesales. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando a través de una fiscalía se hace una opinión en materia de medidas cautelares, pues lo está haciendo fuera de su competencia el Ministerio Público, y así se tiene que referir en la audiencia, por rudo que suene, porque el juez lo debe de tener muy en cuenta, porque es una práctica que se da desgraciadamente de toda la vida ya, que se ha implementado esto de medidas cautelares, 2, 3 años que se ha aplicado en el país, y desgraciadamente, poco más, desgraciadamente, hoy la práctica hace pensar que las fiscalías o que el Ministerio Público tiene atribuciones en el tema y puede emitir una opinión a ligereza. No puede ser así. Esto va de la mano con la recomendación 3. La UNEC es la autoridad competente para emitir evaluaciones, no la Fiscalía. Cualquier opinión, cualquier documento que la Fiscalía ofrezca, hecha por la misma Fiscalía, no debe de tener valor alguno, porque es contraria a derecho. Y además esto es muy claro, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales claramente se especifica que son las unidades de medidas cautelares las encargadas de emitir evaluaciones de riesgos procesales. Como punto 4, información que se ventila en una audiencia de medidas cautelares no puede usarse en la investigación ministerial. Esto es esencial y lo señalan los artículos 155 en su último párrafo y 164. Y esto es muy importante que lo tengamos también presente, porque muchas veces la información que se llega a dar hacia la persona que está solicitando una medida cautelar va con miedo la persona, porque dice, no quiero que utilicen esta información que te estoy dando para que me hagas un estudio de riesgos procesales en mi carpeta de investigación. No lo puede hacer el Ministerio Público. Es decir, no puede utilizarlo para incriminar a nadie el Ministerio Público. Eso es muy claro, está establecido en 2 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la información que se ventila en la audiencia de medidas cautelares no puede usarse en la investigación criminal del Ministerio Público, no puede utilizarse en la carpeta de investigación y además, dicho sea de paso, mucha de la información que se acompaña y de la documentación que acompaña, por ejemplo, a un estudio de riesgos procesales, es información de cuentas de banco de la persona a quien se esté evaluando, de sus bienes muebles, de sus bienes inmuebles, de familiares, de sus hijos que pueden ser menores, de las referencias que da para corroborar la información, etcétera. Y esos son datos personales. Los datos personales de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que como paraguas baja en una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 32 leyes locales de transparencia, esa es información confidencial. Entonces, la información que en su caso se llegue a ventilar dentro de una audiencia de medidas cautelares, la información que se llegue a ventilar en esta audiencia y que haga referencia a datos personales de la persona que está solicitando la medida cautelar distinta a prisión preventiva o de cualquier persona que esté en ese estudio, referida en ese estudio, es información que no puede hacerse pública, pese a la publicidad de las audiencias, evidentemente. Porque aquí hay disposiciones constitucionales, está el artículo 6 constitucional, que señala la información reservada, la información confidencial. Bien. Otro tema importante, un tip, por decirlo así, de litigio, es que la persona imputada puede ofrecer medios de prueba. Es decir, el estudio de riesgos procesales es un medio de prueba válido, de conformidad con el artículo 154 y con el artículo 163, para que pueda ofrecer, como ya lo apuntaba afortunadamente el doctor Cuauhtémoc, es un medio de prueba que se puede ofrecer, es lícito. Vamos, la persona imputada no tiene un catálogo de lo que puede o no ofrecer y no sigue la misma suerte de una autoridad que solamente puede hacer lo que esté expresamente permitido. Aquí la persona puede ofrecer cualquier medio de prueba. Tiene que ser lícito, evidentemente, y tiene que introducirse como cualquier medio de prueba, siguiendo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otro punto muy importante en litigio a nivel de audiencias en medidas cautelares, la metodología. La metodología puede hacer toda la diferencia, porque cuando se emite una opinión por una unidad de medidas cautelares a través de una evaluación de riesgos procesales, es un acto de autoridad. Como todo acto de autoridad, constitucionalmente debe de estar debidamente fundado y motivado. ¿Cómo va a estar fundada la opinión de que metan a alguien a la cárcel
si no tiene ni siquiera una metodología explicada, referida? Y esto es algo que desgraciadamente no siempre se hace. Muchas unidades de medidas cautelares solamente presentan su opinión en 1 o 2 párrafos, pero no señalan en ese documento cuál fue la metodología que emplearon para poder determinar si una persona tiene que llevar su proceso en prisión. Y es muy grave que cuando se va a privar a una persona de su libertad, no se funde y motive esa opinión de una unidad de medidas cautelares, porque, reitero, es un acto de autoridad. Administrativamente es un acto de autoridad. Claro, finalmente, ¿quién tiene el control del acto? ¿Quién va a definirlo? Lo va a definir el juez, pero también al juez hay que recordarle que se requiere una metodología para que la unidad de medidas cautelares precisamente emita una opinión. Entonces, aquí seguimos con el tema, metodología esencial para que el juez pueda considerar la opinión de la UMECA. Si no hay metodología, lo que debe de hacer la defensa es señalarlo así, en su caso hacer un contrainterrogatorio, si lo ofrece como testigo, como lo tiene que hacer, porque se desahoga como testimonial cualquier documento. Si la fiscalía presenta a quien elaboró la medida cautelar como un medio de prueba, entonces la defensa en su contrainterrogatorio tendrá que preguntarle a la persona que representa la unidad de medidas cautelares cuál es la metodología que siguió. Insisto, debe de estar fundada y motivada la resolución que se refiera a una evaluación de riesgo procesal. 7. En técnicas de contrainterrogatorio no es válido cuestionar a la persona sino su capacidad técnica y el contenido. Y esto, bueno, ha generado muchos conflictos en muchas ocasiones y divergencias de opiniones. Miren, en litigación en general, cuando a una persona la suben a que desahogue una testimonial porque se ofrece una documental y se tiene que desahogar como testimonial, se le puede cuestionar a una persona en 3 niveles, en 3. Uno va a ser cuestionarle algo como persona, que es lo que no siempre es válido. 2, cuestionarle sus conocimientos, cuestionarle técnicamente si estaba capacitado o no para haber emitido un peritaje, por ejemplo. Eso es totalmente válido. Y 3, se le puede cuestionar en el contenido del dictamen. La primera parte siempre está sujeto a discusión de si se le puede cuestionar a una persona por cuestiones estrictamente individuales que no tengan que ver con su capacidad técnica. Y también hay quien opina que muchas veces sí es necesario cuestionar a la persona por una cuestión de su vida privada o de su vida pública, por ejemplo, en redes sociales, porque eso nos puede señalar que se afecta su capacidad técnica por su forma de vida. Si vemos una persona que solamente en sus redes sociales está subiendo fotos de cuando está bebiendo, cuando está tomado, cuando está en la fiesta, pues eso nos puede hacer pensar que a lo mejor tiene una problemática con el alcohol y que a lo mejor una evaluación de riesgo que está presentando a algún servidor público o un estudio de riesgo que está presentando un defensor, a lo mejor pudieron haberse viciado por las cuestiones personales de quien está emitiendo esta evaluación o este peritaje. Insisto, es cuestionable, pero es importante que recordemos que en un contrainterrogatorio y en un interrogatorio se vale cuestionar esas 3 cosas. Será cuestionable las características personales, pero la capacidad técnica y el contenido es evidente que se va a cuestionar. Ahora bien, otro tema que también es muy particular y que va de la mano con lo que habíamos comentado en el tema del punto 4, de que la información que se ventila en la audiencia no puede usarse en una investigación ministerial. Algo muy importante en este punto es que tanto la evaluación que se ofrece por la unidad de medidas cautelares como un dictamen técnico o pericial ofrecido por la parte imputada por su defensa se deben de referir a riesgos procesales, no al delito. Es decir, solamente tenemos que recordar que hay 3 riesgos procesales de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 168, riesgo de fuga. Artículo 169, riesgo de obstaculización al proceso, de que pueda sufrir algún contratiempo un testigo, por ejemplo. Y el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos señala que un riesgo procesal es el riesgo a la víctima, ofendido, comunidad
o en su caso, bueno, pues ya los testigos si estamos hablando de riesgo hacia alguna persona. Solamente estos 3 riesgos procesales son la materia, el objeto de una evaluación de riesgos procesales o de un dictamen técnico. Es decir, tenemos que saber si la persona tiene o no un riesgo de fuga, y ahorita entraremos en un poco el detalle de la metodología. Tenemos que saber si la persona puede obstaculizar el proceso si se le deja en libertad, es decir, si puede alterar datos que ya tuviera en una computadora, si puede realizar cualquier tipo de acto que afectara algo que obra en la carpeta de investigación, etcétera, o testigos. Bueno, eso será una obstaculización del proceso. Y por último, debe de buscarse que no le vaya a hacer nada a la víctima, al ofendido o a la comunidad en su caso. Y aquí sí, aunque no se ventile el delito, sí es importante conocer la naturaleza de los presuntos hechos delictivos que se le están imputando a una persona que está solicitando una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, porque eso nos puede hacer saber si hay un riesgo a la comunidad. Si tenemos a una persona que a lo mejor tenga antecedentes de violencia intrafamiliar, por eso esto a nivel local, normalmente lo que repercute es si una persona ya tuvo antecedente de golpear a algún familiar, por ejemplo, entonces es difícil que se le permita llevar su proceso en libertad. Por otra parte, el riesgo procesal a la comunidad no solamente significa el conocer la naturaleza del delito, sino el conocer si la víctima es una persona física, si es una colectividad, si es una persona moral, en fin, porque mucho de esto dependerá del riesgo que se le pueda vulnerar o no. A algo que es inmaterial no se le puede atacar físicamente. Entonces, cuando la víctima o el ofendido no son una persona física, evidentemente el riesgo de que les pueda atacar, por lo menos físicamente, pues es prácticamente imposible. Claro, a una persona moral se le puede afectar en muchos casos, en muchos aspectos, pero no en su integridad física, que es lo que busca el artículo 170. Consejo 9 también, para que tengan previsto que tanto una evaluación de riesgo o un estudio de riesgos procesales se deben de referir no solamente a si hay o no un riesgo procesal, sino que tendrá que fundarse y motivarse esta solución, esta opinión, este dictamen, esta evaluación, conforme a criterios de estabilidad. Hay 2 tipos de criterios o factores: factores de estabilidad y factores de riesgo. Lo que se tiene que hacer tanto en una evaluación de riesgo procesal como en un dictamen de riesgos procesales es evaluar si hay mayores factores de estabilidad que de riesgo. Si hay mayores factores de estabilidad, entonces se puede concluir que no hay riesgos procesales, o que los riesgos procesales son menores, o que los riesgos procesales son cuantitativa o cualitativamente inferiores a un riesgo de fuga o a un riesgo de obstaculización del proceso o a un riesgo hacia la víctima, hacia el ofendido, hacia la comunidad o hacia un testigo. En cuanto mayores sean los factores de estabilidad, quien sea que los acredite, es aquello que se tendrá que tomar en consideración por una autoridad jurisdiccional. Porque lo que se hace en esta audiencia no es buscar convencer al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene claro que cuando pide prisión preventiva justificada es porque quiere que la persona lleve su proceso privado de su libertad. Es evidente que es lo que quiere el Ministerio Público. Pero en la audiencia de medidas cautelares lo que se tiene que buscar es convencer al juez, no al Ministerio Público. Y para convencer al juez se tienen que dar argumentos sobre la metodología, sobre la acreditación de riesgos, sobre la acreditación de factores de estabilidad. Entonces, ante el juez, quien tenga mayores factores de estabilidad, en teoría, será la persona que obtenga el beneficio de una libertad durante su proceso. Claro, si ofrece mayores factores de riesgo la UMECA y los logra acreditar, pues la persona tendrá que llevar su proceso privado de la libertad. Insisto, este es un tema de poder acreditar debidamente factores de estabilidad que signifiquen si hay o no un riesgo procesal. El objeto, reitero, de la evaluación y del estudio o peritaje es el riesgo procesal, no si se cometió o no un delito. Eso es otro boleto total. Okay. Por último, ¿qué debería de imperar a nivel de la lógica jurisdiccional? ¿Qué debe de considerar un juez? Pues debe de privilegiar la libertad, en principio, la presunción de inocencia, así como la vida y la salud de la persona imputada e incluso el interés superior de la niñez. Me explico. Recientemente, en agosto del año 2020,
apenas hace un mes y una semana, se hace pública una tesis que ustedes pueden consultar en el sistema de la Corte IUS, antes llamado IUS. Ustedes pueden consultar que hay una tesis que es extremadamente sencilla, pero absolutamente concreta y específica en lo que nos ocupa. Y nos señala que para que las medidas cautelares se puede imponer a una persona la prisión preventiva dentro de las medidas cautelares, se necesitan dos cosas. En todo el análisis de medidas cautelares, lo primero que se tiene que hacer es analizar la viabilidad de la medida. Es decir, lo primero que tenemos que determinar es si efectivamente hay riesgo o no procesal. Si hay riesgo de fuga, si hay riesgo de obstaculización del proceso, o si hay un riesgo para víctima, ofendido, testigos o comunidad. Pero ese es el primer requisito sine qua non. Primero, analizar la necesidad de cautela, la necesidad de que una persona se le aplique una medida cautelar y especialmente que sea una medida cautelar de prisión preventiva, especialmente. Pero en principio, primero se tiene que analizar la necesidad en base a riesgos procesales. Y segundo, ya que se determinó si en su caso sí se tiene que hablar de la existencia de riesgos procesales, entonces las medidas cautelares que se tienen que imponer deben de ser equitativas y deben de ser justas y deben de ser las menos gravosas para la persona imputada. Esto es importantísimo, porque se está velando por el principio de presunción de inocencia, se está velando por derechos humanos de la persona a quien una fiscalía, un ministerio público pretende que siga su proceso privado de su libertad, pero existen principios procesales previstos en la misma Constitución en donde se señala claramente que opera el principio de presunción de inocencia y en donde también claramente existen derechos humanos, existe la progresividad en materia de derechos humanos, y entonces, aun cuando es una persona que está sujeta a un proceso, a una investigación, en el tema de medidas cautelares, no se debe de olvidar que se debe de presuponer su inocencia, porque no hay una sentencia condenatoria, y no se debe de olvidar que también tiene derechos humanos, y que también está sujeto a un debido proceso. Y por tanto, es importantísima esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se señala que se debe buscar que sea proporcional, que sea equitativa y que sea lo menos gravosa posible para la persona imputada. ¿Y qué significa que sea lo menos gravosa posible? Lo menos gravosa posible, evidentemente que la prisión preventiva, que es privar a una persona de su libertad, sea la última opción. La prisión preventiva es solamente una de 14 medidas cautelares que existen. Entonces, si la persona, por ejemplo, ya le dejó su pasaporte y su visa al juez, si tiene que llegar a firmar cada semana ante una unidad de medidas cautelares, si ya la persona se le impuso que no salía del país o que no salía de una entidad federativa, si se le impuso una tobillera electrónica para su geolocalización, pues entonces ya no habría necesidad de aplicar la prisión preventiva, por ejemplo, porque existen otros mecanismos, 13 posibilidades que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales para que la persona siga su proceso en libertad. Consecuentemente, entonces, ya con eso estamos hablando de que se debe de privilegiar la libertad y la presunción de inocencia, no solamente porque lo estamos diciendo en esta charla como un mero consejo, sino porque hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde expresamente así lo señala. Otro aspecto que también debe de imperar ante un juez al momento de imponer o no una medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo, es cuidar la vida y la salud de la persona. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho humano a la salud, tenemos un derecho humano a la vida, y eso está previsto también en la Constitución, no es ningún regalo y no es ninguna interpretación que nosotros hagamos libremente. Y este derecho constitucional no estaría debidamente protegido si una resolución de un juez de control impone prisión preventiva justificada cuando había otros medios para garantizar que la persona acudiera a una audiencia de juicio oral y cuando existían otros medios que no vulneraran o pusieran en riesgo su salud. Y eso, a raíz de la pandemia, es una cuestión muy importante. Que si se trata de población en riesgo, con que tenga una sola de las características de la población en riesgo, es decir, que una persona tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga problemas respiratorios o que tenga 60 años de edad, por ejemplo, ya eso lo coloca en población vulnerable para efectos del COVID-19. Y entonces, si un juez ve que tiene un peligro, si se le lleva a una cárcel, más allá de que las cárceles están teniendo gravísimos problemas de contención y de control del COVID, si la persona se le lleva a prisión siendo dentro del grupo de población vulnerable para efectos de salud, pues evidentemente la resolución del juez no está fundada ni motivada. Lo que está haciendo es poner en peligro la vida de una persona. Entonces, por eso debemos de considerar en estos tiempos pandémicos
que evidentemente la vida y la salud son un tema esencial para dictar la prisión preventiva como una mera excepción. Y cuando no hay otra forma de garantizar que la persona no genere riesgos procesales y que acuda a la audiencia de juicio oral. Y por último, también es muy importante conocer el interés superior de la niñez. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver si un menor de edad no puede estar sujeto a un proceso penal? Porque no se trata de que se establezca el criterio de interés superior de la niñez por la persona que está en la audiencia de una medida cautelar, sino por los menores que dependen económicamente de él, porque también existe ya resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresa, donde se señala que por el interés superior de la niñez es preferible que la persona que esté obligada hacia esta persona, como pueden ser sus padres, es mejor que lleven su proceso en libertad para que puedan cumplir sus obligaciones alimentarias y para no generar un trauma innecesario en el niño. Fíjense la importancia de estos criterios jurisdiccionales ya recogidos nacionalmente. Y bueno, pues ya con esto, espero que estos 10 tips hayan quedado de la manera lo más sintética posible explicada y esperemos que puedan serles a todos ustedes de utilidad. Muchísimas gracias. Mi querido doctor, tienes el micrófono, mi Pau. Gracias, Sam. Bueno, pues de alguna suerte para ir cerrando nuestra primera intervención y darle pauta al público para sus preguntas, yo quisiera cerrar recapitulando un poco lo que menciona el maestro Samuel Ibarra sobre los temas del estudio de riesgo procesal como una estrategia de litigio importante hoy para las defensorías, porque pues nos enfrentamos en una audiencia al debate sobre la medida cautelar. El Ministerio Público lleva el estudio o el informe de riesgo procesal de la UMECA local o federal, y las defensas no llevan nada. Cuidado con ese tema, porque lo que quiere el juez de control, y miren, nos los han dicho, tanto a Samuel como un servidor, cuando éramos titulares, autoridades de la UMECA federal, platicando con los jueces de control en conversatorios, pues ese es un tema importante, platicar. Nos decimos, muchas veces no hay elementos para el tema de la medida cautelar y no le dejan más opción al juez de control que dar la prisión preventiva justificada, porque nada ni nadie les otorga antecedentes, datos de prueba, o se les desahoga algún medio probatorio para establecer o para decir que no hay necesidad de cautela procesal. El Ministerio Público lo pide, presenta un medio de prueba o desahoga incluso el medio de prueba, porque lleva no solamente el dato, que es la referencia a un determinado medio de convicción, como pudiera ser la referencia al estudio, al informe de riesgo que ya decía Samuel de la UMECA, sino lleva a desahogar el medio de prueba, que es la participación física en algunas ocasiones de la persona de la UMECA, del evaluador que hizo el estudio, que hizo el informe de riesgo procesal, la evaluación de riesgo procesal, y ahí a manera de interrogatorio, pues le hace ver al juez muy escuetamente, porque tampoco es que sea una evaluación técnica muy profunda, porque no hay recursos ni hay tiempo en las UMECAs locales y ni en la federal, pero bueno, si no hay nada más, el juez es con lo que se queda, y sopesando, pues entonces, si la defensa no lleva nada, el juez otorga la prisión preventiva justificada, ya que la defensa no desahogó nada, no llevaba ningún medio de prueba. Por el contrario, fíjense, si nos preparamos y somos previsores en ese tema, y como defensores llevamos un estudio de riesgo procesal, como lo comentaba el maestro Samuel, un poco a la par de lo que hacen las UMECAs en el país. Acuérdense que las UMECAs hoy son sujetos del procedimiento penal y son autoridad, y pueden y deben coadyuvar en ese tema con el Ministerio Público cuando éste lo solicite. Tienen dos funciones fundamentales de evaluación de riesgo procesal y de supervisión de la medida cautelar impuesta y de las condiciones de suspensión condicional del proceso. Eso lo platicaremos también después, pero ahorita centrémonos en el tema de la evaluación de riesgo. Bueno, como defensa, entonces, ¿qué haríamos? Como lo decía Samuel, a ver, pues vamos haciendo entonces nosotros, el Código Nacional nos permite ofrecer
datos o desahogar medios de prueba para efecto del debate de la medida cautelar y específicamente para el tema de la prisión preventiva. Entonces, bueno, pues preparar un estudio de riesgo, un dictamen de riesgo con un experto procesal, como lo decía Samuel, que se base desde el tema de entrevistar al imputado para saber sus condiciones de riesgo sobre el artículo 168, 169 y 170 del Código, darse a la tarea también de con esa entrevista inicial recabar documentos y consultar fuentes, hasta fuentes abiertas como es las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en fin, todo lo que tenga la persona que puede estar sujeta a una prisión preventiva. El perito, en este caso el experto en riesgo procesal, se va a dar a la tarea de consultar y analizar esa evaluación o esa entrevista, y revisar la información que le pida, que le pedimos al entrevistado, que es una serie de documentos que pueden llegar a ser entre 20 y 30 documentos que ya luego con calma, si quieren, se los platicaremos en otro foro. Pero esos documentos son tan importantes que nos han llevado a ganar asuntos simplemente por impacto al juez, porque miren, algo muy importante, el Ministerio Público, ¿qué trae para el debate de medida cautelar? Pues señoría, traigo, en el mejor de los casos, traigo el estudio o el dictamen técnico del evaluador, traigo la evaluación de la UMECA. Ok, defensa, ¿qué traes? Pues traigo el dictamen de mi experto en riesgo procesal, pero además traigo 25 o 30 medios de prueba a desahogar, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el soporte de ese dictamen. No, pues el juez simplemente por proporción, 20 y tantos medios de prueba contra uno, pues simplemente sopesando, el juez muchas veces dice, no, ya ni desahogámoslo, simplemente menciónenmelos como dato, ya no desahogamos medio de prueba, ¿verdad? Simplemente con eso me queda claro que hicieron bien la tarea la defensa, ¿no? Entonces, es muy importante armar una carpeta, un expediente, y ese es un tip también de lo que platicaba Samuel, una carpeta de riesgo procesal donde venga toda la documentación de estabilidad de nuestro cliente, de nuestro defenso, desde temas de cuentas bancarias, desde temas de escrituras notariales, desde temas de vivienda, desde temas de estudios, desde temas de condiciones familiares, para ver estabilidad tanto laboral como social, como familiar, arraigo, en fin. Luego, ¿qué hace el perito en esta materia? Pues verifica la información con el abogado defensor y con el cliente, y bueno, se da la tarea también de preparar insumos para la audiencia. Para la audiencia, ¿en qué sentido? Preparar mapas mentales, preparar proyecciones, preparar resumen, preparar incluso el tema de la práctica de la destreza de litigio de un interrogatorio y un posible contrainterrogatorio, es decir, preguntas de acreditación. ¿Quién es el perito en riesgo procesal y por qué lo está llevando la defensa? ¿Cuál es la experiencia de esa persona en riesgo procesal? Aquí es algo importante porque no es tan fácil hoy en nuestra realidad en Latinoamérica, específicamente en México, encontrar personas que tengan expertise en riesgo procesal, porque no hay propiamente, y ahí viene un tip para el CEP, un posgrado, una maestría en riesgo procesal, en medidas cautelares. No es tan fácil tener personas que tengan una expertise técnica, operativa y académica en el tema de medidas cautelares y de riesgo procesal, para que tengan esa condición de expertos, para que realmente a preguntas de acreditación le podamos decir al juez, ¿por qué, juez, le tienes que creer a este perito, a esta persona, en el tema de lo que te va a presentar como un estudio de riesgo procesal? Entonces, bueno, se presenta y se acredita al perito, al experto, y luego vienen las preguntas abiertas a efecto de que se haga cargo del estudio en los tres grandes temas. El tema inicial de preguntas genéricas de acreditación de quién es el evaluado, en el tema
del artículo 168 para el tema de riesgo de fuga, factores de riesgo y factores de estabilidad, en el tema del artículo 169 sobre el tema de obstaculización de la investigación y en el tema del artículo 170 sobre el tema de riesgo de atentar contra la integridad de la víctima, testigo, comunidad. Luego viene todo el tema que ya mencionó Samuel. Sería muy bueno meter también en el dictamen jurisprudencia, derecho comparado, en fin. Y al final viene el cierre y la conclusión técnica del informe para que lo firme el perito, el experto que va a ir a declarar, que va a ir a comparecer a la audiencia de medida cautelar. Es muy importante también tener a nuestro experto pendiente y preciso porque pues puede haber revisión de medida cautelar. Ustedes saben que las medidas cautelares son revisables en cualquier momento del proceso penal, a partir del auto de vinculación a proceso y hasta la audiencia de juicio. Bueno, pueden ser revisables y pueden ser modificables, suspendidas o ratificadas, si es que pudiera haber variado las condiciones por las cuales se obsequió o se dio la medida cautelar. Y aquí la idea de este dictamen o de este estudio es que a nuestro cliente no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, como dijo Samuel, pues debería ser la última ratio de la medida cautelar, esta medida cautelar de prisión preventiva del 155, porque tenemos una serie de 13 medidas cautelares previas, desde la firma periódica hasta la colocación de un localizador electrónico o prohibición de salir del domicilio. Bueno, pues cualquiera de ellas es preferible al tema de la prisión preventiva justificada. Y ahí es un tema del abogado defensor con el perito, con el experto, que preparen antes de la audiencia de medida cautelar la participación y que entonces no solamente ofrezcan dato de prueba, sino que ofrezcan el desahogo del medio de prueba para poder entonces pelear esa petición del Ministerio Público, que a veces, creo yo, y ya con esto vamos cerrando para darle pauta a las preguntas del público, a veces creo yo que todavía el Ministerio Público sigue con ese tinte inquisitivo de pedir prisión preventiva justificada, porque de antaño así se hacía. Siempre se quedaba privado de su libertad el indiciado con el auto de formal prisión, y bueno, hoy ¿por qué no? Y entonces vamos a pedir que haya prisión preventiva, aunque realmente no exista una necesidad de cautela procesal. Eso es lo que tenemos que pelear como defensa y eso es lo que tenemos que debatir ante el juez de control. Pero no solamente con dichos, sino con medios de prueba y con argumentos sólidos. Muchas veces también las fiscalías de algunas entidades federativas suplen la falta de recursos en la investigación científica con el tema de que el imputado se quede privado de su libertad. Suplen esa falta de investigación y contundencia en las investigaciones de los delitos con el tema de, ya dejé privado la libertad a esta persona durante su proceso y entonces ya tengo puntos a mi favor. Creo yo que ese es un malentendido de las fiscalías. Nada tiene que ver con que lleves un proceso en libertad o no para ir avanzando en una investigación buena o contundente. Es una mala práctica del sistema mixto que no hemos podido quitar, esa costumbre de que el MP de oficio, entre comillas, o a destajo, pide las prisiones preventivas, a ver si pega, ¿verdad? Yo la pido. Entonces, aquí el rol de la defensa, pues es ir bien preparado para efecto de mostrarle al juez de control porque el defendido no requiere la cautela procesal y con el medio de prueba idóneo, con el perito experto, con el desahogo del expediente que se armó sobre los medios de prueba que llevamos, pues se puede refutar este argumento del Ministerio Público sobre la cautela procesal. Es muy importante, y con esto termino, reitero lo que decía el maestro Samuel Ibarra sobre el tema de que no confundamos los medios de prueba desahogar para la medida cautelar, que nada tienen que ver con los medios de prueba que sirvieron para la vinculación a proceso, por ejemplo. Aquellos para la vinculación a proceso tienen que ver con medios de prueba que versan
para la culpabilidad o para la comisión del hecho. Se cometió el hecho, tales medios de prueba. La participación del imputado, estos medios de prueba. Nada tienen que ver sobre el tema de la cautela procesal, nada tienen que ver. Son otros medios de prueba muy diversos y muy distintos. Y en México no estábamos acostumbrados porque, reitero, y con esto termino, con lo que inicié mi plática, con el auto de formal prisión, pues no necesitábamos debatir cautela procesal. Entonces, alguna de las materias para estar al día en nuestro tema del sistema de justicia penal precisamente es el litigio en tema de medidas cautelares. Y bueno, con esto termino esta primera etapa y estamos abiertos a las preguntas que pudieran tener. Adelante, por favor, nuestros maestros del CEP. Estamos listos. Deme un momento más para preguntas. Claro. Permítame, por favor. Si gustan, continuamos con la charla, por favor. Sí, claro. Yo aquí tengo que me hizo favor la maestra de mandarme una pregunta, no sé si la pueda leer aquí en público, que dice, y perdón que acá apague mi cámara, pero la estoy leyendo al mismo tiempo en mi monitor y no me permite hacer las dos cosas, perdón, o no lo sé hacer, pero dice, ¿en qué momento ofrezco la periciada en cautela procesal y en qué momento llamo al evaluador de se llama el evaluador de la UMECA? Sobre todo, que en qué audiencia se entra uno de audiencia. A ver, primero creo que son dos preguntas aquí. ¿En qué momento ofrezco la pericia en cautela procesal y en qué momento se llama el evaluador de la UMECA? Maestro Samuel, no sé si quieras tú contestar esta. Hay también distintas estrategias para presentarla. Una forma de hacerlo es que, por ejemplo, cuando se va a dar la audiencia de vinculación a proceso, bueno, es parte del combo de la audiencia, de la audiencia inicial. Cuando se va a vincular a proceso a la persona, se puede ofrecer desde este momento, desde el momento previo a la audiencia. Y entonces hay distintos criterios jurisdiccionales. Un primer criterio jurisdiccional es el que puede decir, sí se acepta para que en caso de que se solicite una medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, entonces ya de antemano el Ministerio Público tiene ese estudio de riesgos procesales y ya lo puede analizar desde un primer momento y ya no tendría por qué pasar más tiempo si acaso se le solicita una prisión preventiva justificada para que se prepare el Ministerio Público. Esto es cuando se presenta desde un primer momento. Muchas veces también la defensa se espera a que se vincule a proceso a la persona y entonces el Ministerio Público solicite la prisión preventiva justificada. Y entonces ahí lo que se hace es presentar el estudio de riesgos procesales hasta ese momento, no descubrir la prueba antes. Eso también es otra técnica. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Bueno, la desventaja es que entonces el Ministerio Público válidamente puede decir, yo necesito tiempo porque si ahorita se está introduciendo en juicio esto, entonces yo necesito leer, entender para poder saber cuál es el documento que se está presentando, para poder debidamente cuestionarlo, para interrogar al perito, etcétera. Y entonces se puede perder tiempo en el cual la persona pudiera estar privada de su libertad. Y a veces son horas, a veces pueden ser incluso días que el juez diga, entonces nos vamos a descansar unas horas y regresamos mañana a primera hora, por ejemplo. Entonces hay esa desventaja, con la ventaja de que no se descubre previamente el estudio de riesgos procesales. Esa es una estrategia de la defensa. Claro, esto ya implicará el contar con tiempo, el prever si nos conviene descubrir un estudio de riesgos procesales desde un primer momento para que el Ministerio Público no pueda alegar que no tuvo tiempo, pero ya contemple en ese momento cuáles son nuestros argumentos, estemos dando más tiempo para preparar su teoría del caso, que también aquí es aplicable, o podemos decir, me espero hasta el final y a ver si se da tiempo o no. Y aquí también juega el criterio jurisdiccional mucho, porque hay jueces que no aceptan el estudio de riesgo presentado antes de que se vincule a proceso y se solicite la prisión preventiva justificada, porque señala que todavía no tiene
la persona, la calidad jurídica de persona, el imputado todavía no tiene la calidad jurídica de persona posiblemente privada de su libertad. Entonces, varía de juez a juez, varía también de defensa a defensa, pero esos son básicamente los dos principales momentos en los que se puede presentar la prueba pericial. Claro. O la evaluación de riesgo. Claro, yo añadiría, como lo dice el maestro Samuel, y como lo decía aquí nuestro participante que hizo la pregunta, pues que muchas veces la defensa se entera o toma el caso media hora antes de la audiencia, ¿verdad? Pues efectivamente, y como lo decía Samuel, bueno, pues ahí se puede y se vale, pues, hacerse o pedir el plazo constitucional, ¿verdad?, para preparar el tema de medios de prueba, y entre ellos el tema de la cautela procesal, porque acuérdense que también específicamente para el desahogo y para la presentación de los medios de prueba de la medida cautelar se tendrán hasta las 24 horas que ya también se mencionaban. Y aquí viene también mucha estrategia de litigio, porque como también lo decía Samuel, estamos jugando ahí con la libertad o no de mi defenso, del cliente. Voy a pedir que se siga de corrido la audiencia, para la audiencia inicial o audiencia combo, después de la vinculación, de la formulación de la imputación a proceso, nos vamos a ir directo a la vinculación a proceso, porque sé que inmediatamente después se va a debatir la medida cautelar de prisión preventiva o alguna otra, o voy a pedir el plazo constitucional y ahí tengo algún tiempo para preparar mi dictamen de medida cautelar. Pero lo cierto es que también el Ministerio Público va a tener tiempo para fortalecer su investigación y su argumento para la vinculación a proceso. En el tema de la UMECA, lo que nosotros hablábamos mucho con los jueces de control federales era que cuando el Ministerio Público se enteraba, por ejemplo, que tenía un detenido, inmediatamente dentro de las primeras 12 horas nos diera intervención como UMECA federal, ya no después porque es muy complejo para la UMECA hacer todo el trabajo de una evaluación de riesgo, porque se tiene que consultar desde una entrevista con el detenido que a veces está privado de su libertad dentro de las prisiones locales o federales, o desde consultar fuentes abiertas, cerradas, como pueden ser Plataforma México, o como pueden ser consultar tomos grandes de carpetas de investigación, entrevista con familiares, en fin, y entonces 24 horas son pocas para armar una evaluación de riesgo. Entonces, si el MP le pasa el asunto a la UMECA después de las primeras 12 horas de la retención, ya va a ser muy difícil que se pueda dar un buen estudio, un buen informe de riesgo, un buen trabajo antes de que se cumpla el término para la audiencia inicial. Entonces, la UMECA también tiene un plazo de intervención importante. Si me lo permiten, tengo otra pregunta de Greta, de la licenciada Greta Marlene, que dice: ¿es válida la aplicación de más de 3 medidas cautelares? Por supuesto, sin considerar la de la prisión preventiva oficiosa, porque se entiende que en caso de determinar la prisión preventiva justificada, ya no tiene sentido ninguna otra. El Código Nacional específicamente refiere que el juez de control puede dar una o varias de las medidas cautelares contenidas en el artículo 155 del mismo ordenamiento. Sin embargo, tratándose de la prisión preventiva, efectivamente, solamente podrá aplicar solamente la puede pedir primero el MP, y solamente podrá aplicar la prisión preventiva y el decomiso de cuentas también bancarias para el tema del sector financiero. Entonces, solamente puede combinar estas. Tratándose de otras medidas cautelares de las del 155, puede hacer la combinación de varias.
claro, que sean lógicas, que sean coherentes con el delito que se está tratando o que se está investigando, con la situación de riesgo del imputado, y que sean entre ellas coherentes, ¿verdad? Colocación de localizador electrónico, por ejemplo, pues tiene ya también mucho que ver. A veces ponían el localizador electrónico y prohibición de salir de un perímetro, o prohibición de acercarse a los aeropuertos o de a tal lugar, o de salir de la comunidad, por ejemplo, o ir a firmar, por ejemplo, ¿a qué me voy con que sean coherentes? Yo no le veo sentido a que el juez imponga una medida cautelar de prohibición de salir del domicilio, pero aparte le diga al imputado que tiene que ir a firma a su juzgado cada lunes. Oye, juez, me estás diciendo que no salga, pero aparte cada lunes tengo que salir para ir a firmar a tu juzgado o a la UMECA. Pues allá hay una inconsistencia, o salgo o no salgo, o nada más puedo salir los lunes. Pero si ya salí el lunes a firmar, pues aprovecho para irme a otro lado, ¿y quién me va a decir que no? Pues aproveché el viaje. No, tienen que ser medidas cautelares coherentes una con otra, pero el juez puede hacerle caso al MP sobre la propuesta de alguna o a varias medidas cautelares, o imponer las propias, o incluso hay UMECAS que proponen en base a la evaluación de riesgo alguna u otra medida cautelar. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta que tenemos aquí, que me está haciendo favor la licenciada de enviarla. A ver, sí tenemos. Nada más me permitiría comentar, adelante, mi querido por favor, doctor, maestro. que nos tocó en la unidad de medidas cautelares precisamente que a una persona que tenía un domicilio en el sur de la Ciudad de México se le ordenó que fuera a firmar los lunes, pero que nosotros tuviéramos, como unidad de medidas cautelares, que ir por lo menos 3 veces a la semana a corroborar que estuviera en su domicilio. Entonces, pues perdería razón de ser la lógica de una medida cautelar, cuando por una parte, como comentó el doctor Cuauhtémoc, se le permite que salga, en cuyo caso si sale puede hacer cualquier cosa o ya no regresar, y era innecesario que nosotros fuéramos a supervisar que él estuviera ahí. O la otra es, no le permitas que salga de su domicilio y que la UMECA vaya a verificar que está ahí, pero no lo dejes salir y luego verifiques que esté ahí o no. Son medidas incongruentes. Y pues se está experimentando, pero sí, evidentemente, pues ese tipo de medidas, desgraciadamente, no solamente se plantean a nivel teórico, sino que en la práctica se han llegado a dar. Claro, claro. No sé si haya, licenciado, algún otro tema. Tengo por aquí otra pregunta, por ejemplo, ¿pudieran comentar el caso Rosario Robles, por favor? Gracias, comenta Hugo Albert Garza. Bueno, fíjense, el caso de Rosario Robles precisamente se dio en un principio la defensa que llevaba el caso de Rosario Robles, pues sí, justo hizo lo que no hizo lo que aquí hablamos, no fue preparada con todo el andamiaje que aquí platicamos el maestro Samuel y un servidor. No llevaba a un perito técnico en cautela procesal para precisamente en el caso de que le pidieran a su cliente la prisión preventiva justificada, dijeran, a ver, permítame, déjeme subir a este experto que le diga, señor juez, ¿por qué mi cliente no requiere cautela procesal? Primero. Luego, el tema ahí de Rosario Robles, pues miren, y no vamos a entrar en temas políticos, pero fue un tema más político que otra cosa. Y este es un foro académico y se vale hablar de todo. Pero bueno, pues eso fue un tema político más que otra cosa. Pero también el sustento jurídico, y aquí sí, bueno, pues sí fue un error también de la primera defensa que llevó el caso, fue que por ahí hubo un error en el tema de un IFE o de un INE de la maestra Rosario Robles, y el código es muy puntual, y de ahí se agarró el Ministerio Público porque había un error en el domicilio del INE de la maestra Rosario Robles, y el código es muy categórico cuando habla en el 168, también refiere que cuando hay error o cuando se miente o cuando hay inconsistencia en el domicilio, da lugar a prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque presume riesgo de fuga. El código es muy categórico y de ahí no lo soltó el Ministerio Público y de ahí se agarraron, ¿verdad? Y lleva más de un año la maestra Rosario Robles privada de su libertad por ese tema.
Pero bueno, esos son los puntos que yo pudiera comentar sobre el rubro en específico. No sé si tuvieran, maestra, alguna otra pregunta, o maestro Samuel, si tuviera algún otro comentario. Doctor Cuauhtémoc, si nos apoya con iniciar su cámara, tenemos una última pregunta, por favor. Claro. Permítame un segundo. Claro que sí. Muchas gracias. Nos comenta Julie Serván, sí, cómo defendernos de la prisión preventiva oficiosa, ya que actualmente los agentes aprensores siembran armas de fuego para efecto de que el juez de control en automático decrete prisión preventiva oficiosa. Bien. Si me lo permite, maestro Samuel, comienzo brevemente. Este es un tema, pues de suyo, administrando el error que tenemos con los problemas y que somos muchos litigantes hoy, pues que con malas prácticas de nuestras autoridades policiales, así como hay muy buenos policías y autoridades policiales y los defiendo yo en todos los foros, también sabemos que hay pues intereses bajos y malos elementos en todos los tres órdenes de gobierno. Y desgraciadamente, pues sí, muchos elementos aprensores, que no todos, pero sí algunos, pues usan estas malas prácticas. Finalmente, aquí acuérdense que no hay prueba plena o tasada, y que lo que nosotros tenemos que hacer es crear en el juzgador precisamente la duda razonable. Acuérdense que la carga de la prueba la tiene siempre el órgano acusador. Creo yo que esa es de las ventajas que ofrece el sistema acusatorio, y que si estamos ante una mala práctica como esta que menciona el colega, pues tenemos esa herramienta para podernos defender, que es la herramienta de el bagaje probatorio nuestro y el bagaje de crear la duda razonable y el bagaje de poder despertar convicción más allá de esa duda razonable para establecer por qué no tenía yo que tener armas en mi vehículo, de dónde son, cuál es el vínculo mío con armas. No hay ni ton ni son de que yo tuviera un arma en mi vehículo, y más bien ahí la carga de la prueba tendría que revertirse al órgano ministerial. Y por el otro lado también cubrir el tema de la cautela procesal, llevar ese blindaje por ahí, y es muy difícil que suceda, pero el Código Nacional también plantea que no obstante tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa, pudiera el Ministerio Público, yo no lo he visto en la práctica, pero pudiera no pedir la prisión preventiva oficiosa si considera que no hay riesgo o que otra medida cautelar es suficiente para garantizar que se lleve a cabo el proceso sin ningún contratiempo. Entonces, pues ese pudiera ser otro argumento. Lo cierto es que aquí estamos ante una desviación de una mala práctica policial, y aquí mis recomendaciones, pues como en todos los procesos penales, pues tendríamos que luchar contra corriente para establecer la duda razonable y precisamente decirle al juez por qué pues esas armas pues no son de mi cliente y no hay un vínculo por el cual mi cliente pudiera tenerlas, por lo tanto no requiere la cautela procesal. No sé, Samuel, si quisieras agregar algo al respecto. No, creo que realmente es el tema concreto es ese, y ya nada más adicionalmente, ya no formaría parte esto tanto de una estrategia de litigación en medida cautelar, sino de una parte procesal de la defensa, el que se impugne desde un primer momento el sembrado de armas o de objetos del delito o de droga o de cualquier tipo de objeto que signifique una mala práctica para inculpar a una persona de manera ilícita. Y desgraciadamente también a la inversa, muchas veces se señala eso, pero mientras no esté resuelto el tema jurídicamente, para efectos prácticos se tiene que partir de lo que diga el IPH. Si el informe policial homologado señala que la persona fue detenida y se le encontró tal o cual tema, mientras eso no se cuestione y no hay una resolución judicial que lo eche abajo, es válido el informe policial homologado. Y entonces eso también tendría que hacerse valer
en la audiencia de litigación de la medida cautelar, desgraciadamente. Claro, pensemos que si se trata de una prueba ilícita, todo lo que esté demostrado de ahí hacia atrás ya no sería válido. Y esto es tanto en sistema penal acusatorio como antes era también en sistema inquisitivo, pero de cualquier manera, eso ya se tendrá que ventilar en otro foro. Claro. Sí, aquí es muy importante, como bien lo comenta el maestro Samuel Ibarra, atacar el IPH, ¿verdad? Ver el IPH, conocer a detalle el Protocolo Nacional de Actuación del Policía como primer respondiente, porque seguro, como dice Samuel, si ese es el actuar de ese policía y sembró esas armas, seguro el IPH tiene fallas y seguro por ahí podemos atacar y seguro por ahí podemos tirar ese IPH y esos medios de prueba con algunos errores del propio informe policial homologado. Entonces, tratar de conocer y de trabajar el IPH, sus anexos y el protocolo de primer respondiente. Bien, pues muchas gracias. No sé si hay algo más, maestro. Otras dos preguntas, doctores. Memo Flores nos pregunta, en alguna audiencia un juez de control decía que para que la prisión preventiva oficiosa fuera convencional, debía haber por parte de México una reserva a la Convención Americana por el asunto de la prisión arbitraria. ¿Qué tan acertado es ese razonamiento en su opinión? Sam, no sé si quieras ahí participar. Bueno, por principio de convencionalidad, no sería necesario porque también tenemos que pensar en la progresividad de los derechos humanos. Entonces, si pensamos en esta parte de la progresividad, si ya nosotros estamos dando una mayor esfera de protección, no tendríamos por qué acudir a ningún otro tipo de norma internacional. Y hoy habría suficientes elementos no solamente en la legislación nacional, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en la propia interpretación judicial que da la Suprema Corte, como las tesis que yo comenté hace rato, en donde primero se tiene que valorar la necesidad de cautela procesal y después aplicar la más benéfica para la persona imputada. Yo creo que con este criterio jurisdiccional y la Constitución tenemos más que suficiente para decir que no se tiene que hacer ninguna reserva y que no tendríamos que, y no estamos afectando ningún derecho humano, al contrario. Claro, el otro gran tema que se discute y que sí tiene su razón de ser es que en México, a diferencia de la inmensa mayoría de los países con un sistema penal acusatorio, tenemos la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero eso ya atiende a factores de política criminal o criminológica en México. Así es, así es. Maestros. Ahora, si un sujeto ya fue sentenciado con prisión preventiva bajo el sistema penal anterior, ¿puede solicitar cambio a esa medida? Nos pregunta Humberto Cepeda. Ya lo mencionaba. Sí, perdón, ya lo mencionaba el maestro Samuel sobre el tema del quinto transitorio. No sé, Sam, si quisieras reiterar o hablar sobre ese tema. Que si ya está sentenciado, ya no aplica la medida cautelar. Exacto, bueno, ese es de entrada, o sea, ¿no? De entrada. Si ya hay sentencia, no. No, y lo que tendríamos que atender en su caso serían los beneficios de libertad anticipada o de liberación previa que tiene la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contiene otros mecanismos que permiten garantizar que la persona pueda llevar también su proceso de libertad bajo ciertas condiciones. Entonces, una es la libertad anticipada y la otra es la libertad condicionada. Son los dos tipos de libertad que se derivan de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que al ser ley nacional, igual que el Código Nacional, se aplica para la Federación y para las entidades federativas. Pero si ya la persona está sentenciada, su calidad jurídica es otra. Ya no aplica medida cautelar. El objetivo de la medida cautelar es evitar riesgos procesales mientras la persona llega a la audiencia. Y aquí ya se pasó la audiencia, se resolvió, y hay una sentencia condenatoria y es otra situación jurídica. Y aquí valdría la pena nada más reiterar que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la obligatoriedad de tener una autoridad también que le dé seguimiento a esos beneficios preliberacionales que contempla el maestro Samuel Ibarra. Y, por ejemplo, a nivel federal, la autoridad está en falta, porque no hay la autoridad todavía que dé ese seguimiento a los sentenciados que obtengan estos beneficios preliberacionales. Entonces, habría también ahí que revisar la Ley Nacional de Ejecución Penal para estos supuestos que contempla el maestro Samuel para los sentenciados. Perfecto. También nos pregunta Pilar Romero, ¿cómo debato el máximo de la pena
y que tenga antecedentes para la medida cautelar. El máximo de la pena y que tenga antecedentes, no sé, Sam, si tú entiendas muy bien la estructura de la pregunta, porque no a lo mejor creo que la duda es si en una medida cautelar, aunque no se analiza el hecho delictivo, si se cometió un hecho delictivo, se puede considerar la pena. Bueno, se podría considerar la pena en dos aspectos, pero un poco etéreos. Uno, que en cuanto mayor sea la pena privativa de libertad, pues evidentemente mayor sería el riesgo de fuga, porque no es lo mismo que la persona quiere evadirse si le van a dar un mes de prisión, a que quiere evadirse si va a tener 60 años de privación de libertad como el secuestro. Eso. Y la otra sería acotarlo desde el punto de vista de riesgo a la comunidad, que cuando un delito trae aparejada una mayor penalidad, se entiende, en teoría, por política criminal legislativa, lo que se quiso fue darle una mayor penalidad a aquellas conductas que son más gravosas para la sociedad. Serán los dos únicos aspectos y son más dogmáticos que procesales, pero serían los espacios, creo. Sí, efectivamente, y son más dogmáticos que procesales, porque acuérdense y reiteramos que el tema del debate de la medida cautelar no tiene que ver en sí con el delito. Acuérdense que son temas completamente aparte y que tienen que ver más con temas de riesgo procesales, de fuga, de obstaculizar la investigación y de atentar contra la víctima, imputado y comunidad. Nada, no tienen que ver necesariamente con el tema de la pena y el delito. Perfecto. Bien, nos pregunta Gerardo Mata, en relación al numeral 179 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una carpeta digital con 2 delitos y múltiples agraviados, ¿se puede llevar un delito con medida cautelar y otro con suspensión condicional del proceso? Sí. Normalmente cuando la persona lleva 2 procesos, se presupone riesgo de fuga por los jueces. Es un criterio muy generalizado, no está escrito, pero se presupone que cuando son 2 procesos, la persona tiene que estar privada de su libertad, para que si en uno está libre, ¿qué tal si en el otro se determina su culpabilidad en el inter? Generalmente, sí. Perfecto. Pues son las preguntas que tenemos hasta el momento. Si gustan continuar con el tema, adelante, doctor Cuauhtémoc. Pues por nosotros terminamos, ¿eh? No sé si el maestro Samuel, yo creo que en esta hora y media ya agotamos el tema. No sé, maestro Samuel, si tuviera algo más que comentar, pero por nosotros sería todo, prácticamente. No sé, Sam, si tuvieras algo más. Pues quizá, mi querido doctor, Cuau, lo único que yo sugeriría sería que como es una materia relativamente nueva, esta de las medidas cautelares y su mitigación, yo les recomendaría que estuvieran cada semana consultando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en las tesis y jurisprudencias del anterior sistema llamado IUS, ahí pueden venir criterios que les sean de máxima utilidad y se están actualizando muy frecuentemente. Y por ejemplo, el criterio que les comenté de que primero se tiene que revisar la necesidad de cautela y después cuál es la menos gravosa, esto se tomó apenas en febrero de este año y se publicó, eso sí, desgraciadamente hasta agosto, tardó 6 meses. Entonces yo les recomendaría que ahorita estuvieran revisando constantemente esta jurisprudencia que está siendo nueva, es una situación muy perenne en el sistema de justicia penal, social penal, y esto está dando lugar a que hay múltiples criterios jurisdiccionales y los más relevantes que se puedan tomar tanto para una defensa como para la unidad de medidas cautelares, nos les está dando la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de resoluciones que en algunos casos nos parecen muy acertadas porque la inmensa mayoría tutelan derechos humanos de la persona imputada. Fuera de eso, pues... Gracias, Sam. Y yo cerraría también el tema con la recomendación de que, como bien refiere Samuel, es un tema novel relativamente para todos nosotros, como lo son varios del sistema acusatorio de medidas cautelares, pues como ya lo manifestamos, al ser el 19 constitucional del sistema anterior, no obligatorio el debate sobre la necesidad de cautela, y al no existir una sujeto del procedimiento penal
como hoy lo es la Autoridad de Seguimiento y Supervisión a Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, pues que los estudiantes que hoy nos están escuchando aquí de maestría, de posgrado, del CEP, se acerquen que conozcan la UMECA, que conozcan, por ejemplo, que nos tocó a Samuel y a un servidor desarrollar el modelo homologado de unidades de medidas cautelares que está en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estudien la estructura de las UMECAS, cómo viene el trabajo y desde los perfiles de puesto, el rol, las obligaciones de la UMECA, la dualidad de la obligatoriedad de las unidades de medidas cautelares. Ya lo decíamos hace rato, por un lado está la obligatoriedad de trabajar con el tema de la elaboración de evaluaciones de riesgo procesales, desde la entrevista hasta la redacción del estudio del informe de riesgo, y por el otro lado está el tema del seguimiento a la medida cautelar, ¿verdad? Son dos grandes bloques que en una UMECA ideal, que en una unidad de medidas cautelares tendrían que ser dos perfiles distintos, el tema del que haga la evaluación y el tema de que le dé el seguimiento. Y otro tema y otro bloque sería también aquella parte de la UMECA que le da seguimiento a las suspensiones condicionales del proceso, aquellas medidas que el juez dicte, que no son medidas cautelares, pero sí son condiciones de suspensión del proceso para aquellos delitos que tengan una penalidad media aritmética de hasta 5 años, como lo refiere el Código Nacional, y que puede el juez darle una o varias condiciones al imputado por un tiempo que va de no menos de 6 meses ni más de 3 años. Bueno, pues la UMECA es la encargada también de darle el seguimiento a esas condiciones de suspensión condicional del proceso. Acérquense a las UMECAS, conózcanlas. Muchos ministerios públicos trabajan con ellas, otros no, pero bueno, pues es importante conocer esta autoridad. Samuel y un servidor tuvimos la oportunidad de organizar la Red Nacional de UMECAS hace pues más de un año y medio, más o menos, 2 años aproximadamente. Hicimos la Red Nacional de Unidades de Medidas Cautelares, donde nos tocó coordinar aquí en la Ciudad de México a todos los titulares de las unidades de medidas cautelares con miras a algo. Y aquí, para los que están estudiando un posgrado en el CEP, bueno, pues es un buen tema de tesis, por ejemplo. No hay un protocolo nacional de actuación de unidades de medidas cautelares, de litigio, de elaboración de riesgo. No hay nada, solamente nos ceñimos a lo que dice el Código Nacional. No hay una ley nacional, no hay una ley general de unidades de medidas cautelares. Sí lo hay, por ejemplo, de mecanismos alternos, sí lo hay de registro de detención, sí lo hay de uso de la fuerza, pero no hay de medidas cautelares. Creo yo que es una tarea pendiente para consolidar el sistema de justicia penal, ya sea un protocolo de actuación por lo menos, como en su momento nos tocó desarrollar el de policías, primer respondiente, procesamiento del lugar, guía nacional de cadena de custodia, el IPH, que nos tocó participar en la elaboración de todos esos instrumentos. Queríamos desarrollar el de medidas cautelares, nada más que ya no nos alcanzó el tiempo y nos fuimos, ya no somos servidores públicos, pero ahí lo dejamos en la minuta, nada más que no le dieron seguimiento, ¿va? Se quedó en el tintero. Desgraciadamente dejamos lineamientos de operación para que la Red Nacional de UMECAS pudiera seguir sesionando. Nosotros hicimos la sesión de consolidación de la Red Nacional, nada más que desgraciadamente nuestro gobierno actual pues ya no le dio seguimiento como en muchos otros temas, y ahí quedó en el tintero. Pues ese es un tema de tesis, colegas, ese es un tema de trabajo, de investigación, de tesis, ya sea que le quieran llamar un tema de protocolo o un tema de ley o lineamientos por lo menos de operación. No los hay en medidas cautelares. Dejen ustedes de destrezas de litigios, no los hay de operación de las UMECAS, no los hay de operación de evaluaciones de riesgo. Entonces, pues ahí está, solamente se ciñe a lo que los escuetos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales refieren
sobre estos temas y hay mucho que escribir sobre el tema de las medidas cautelares y sobre el tema de la obligatoriedad o no de las autoridades de medidas cautelares y de la participación del Ministerio Público, del juez, del defensor, de los peritos en riesgo procesal en estos temas. Pues creo yo que de mi parte también sería todo. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Claro que sí. Mire, nos acaban de llegar 2 preguntas, doctor Cuauhtémoc, maestro Samuel. No sé si tengamos todavía tiempo de contestarlas. Adelante, claro. Sí. Nos pregunta José Ramón Bonilla, ¿han tenido algún asunto que implique una sentencia de amparo que se decrete inconstitucional la medida cautelar de separación del domicilio, aun cuando sea de mi propiedad? No, como colegas no. No sé, Samuel, en lo individual si ha tenido alguno, pero no. Ok, y nos pregunta Mersec si hay un recurso para impugnar los informes de riesgo. Bueno, las medidas cautelares son apelables, pero los informes de riesgo, pues eso que comentamos nosotros, ya aquí acuérdense de nueva cuenta, ¿no? Por un lado, tenemos la evaluación de riesgo que hace la autoridad, que es la UMECA federal y local, que es la que presenta generalmente el Ministerio Público, y por el otro lado, la defensa presenta el estudio de riesgo procesal a manera de dictamen técnico, que es lo que comentábamos Samuel y yo, como una buena práctica de destreza de litigio en el tema de medida cautelar, y pues bueno, al final del día, lo que es apelable, lo que es recurrible, pues es el tema de la medida cautelar, ¿verdad? Que se imponga. No sé, Sam, si quisieras comentar algo al respecto también. Bueno, yo nada más añadiría que algo que habíamos comentado también, de que tanto la evaluación de riesgo procesal como el dictamen o el estudio de riesgo o el estudio pericial sobre riesgos procesales que ofrezca la defensa, a fin de cuentas solamente van a generar convicción en el juez. El juez es el que tiene la última palabra. Entonces, desde ese punto de vista, quizá procesalmente no sea viable atacar el estudio de riesgos procesales ni la evaluación de riesgo procesal, sino, como bien comentó ahorita el doctor Cuauhtémoc, es la resolución que tome el juez, porque ahí es en donde va a vaciar, tuvo que haber fundado y motivado su resolución con lo que se dijo en el dictamen o con lo que se dijo en la evaluación. Pero lo apelable en este caso es precisamente la resolución del juez, no tanto los estudios ni la evaluación de la UMEC. Así es. Perfecto. Doctor Cuauhtémoc, maestro Samuel, pues no me resta más que agradecerles por esta importante participación en el tema de medidas cautelares en este conversatorio, esta charla tan dinámica y tan interesante que ustedes dos como expertos nos han aportado el día de hoy para nuestra comunidad académica que nos está siguiendo en esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. A nombre del doctor Óscar Ulises Delgadillo Aguirre, de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directores de Centro de Estudios de Posgrado, el más alto reconocimiento y agradecimiento por esta importante participación y esperamos contar con su apoyo para seguir en estos conversatorios en un próximo tema. Muchas gracias, a la orden. Claro que sí, y a nuestros Muchas gracias, maestro. Agradecerles que semana con semana están con nosotros siguiendo nuestros eventos, manténganse al pendiente de los próximos, desearles a todos una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Un saludo a todos. Gracias por la presencia.